Hoy toca remontarnos hasta los años 60, más concretamente a Francia, que en aquel momento vivía su periodo de mayor esplendor cinematográfico, puesto que había dado a luz en 1959 con Los 400 golpes de François Truffaut a un movimiento cinematográfico que ya se venía gestando desde 1955 con La Pointe Courte de Agnès Varda. Hablamos de la Nouvelle Vague francesa o Nueva Ola en español, movimiento cinematográfico que sería considerado a la postre como uno de los más importantes de la cinematografía mundial, con destacadas figuras como las ya mencionadas, aunadas a otras como Alain Resnais, Louis Malle, Claude Chabrol o el genio detrás de la película que comentaremos el día de hoy, Jean-Luc Godard. Y es que hoy hablaremos precisamente de una de sus grandes obras maestras, Alphaville, del año 1965, protagonizada por Eddie Constantine y por una de las grandes musas no solo de Godard, sino del cine francés de los años 60, Anna Karina. Película que a la postre se alzaría con el prestigioso Oso de Oro como la mejor película del Festival de Cine de Berlín de aquel año. Pero antes de entrar de lleno a la trama, hablemos un poco de su director, el enfant terrible de la nueva ola, amado y odiado por igual, festejado y criticado, pero sin duda cineasta de capital importancia en la historia del cine, que ha servido de inspiración para directores de la talla de Quentin Tarantino o Martin Scorsese. Jean-Luc Godard nació el 3 de diciembre de 1930 en París. Hijo de madre suiza, vivió sus primeros años ahí para retornar a París durante su adolescencia. Siempre fue un gran enamorado del séptimo arte, pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la Cinemateca Francesa, realizó sus estudios profesionales en la Sorbona de París, donde estudió etnología, lo cual se vería reflejado en la gran mayoría de sus filmes, al contar con una mirada política muchas veces llevada hasta el extremo para mi gusto. Durante los años 50 empieza a trabajar como crítico en la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma, fundada por André Bazin, autor de ¿Qué es el cine?, libro que aprovecho para recomendar totalmente, y donde coincidiría con muchos otros de los a la postre grandes directores de la nueva ola francesa, siendo 1960 el año que marcaría su debut en el largometraje con Al final de la escapada, obra que se volvería de culto y referencia a lo largo de las décadas. Godard estuvo muy activo toda su carrera y fue principalmente durante los años 60 y 70 que cosecharía sus mayores éxitos, donde destacan películas icónicas como la ya antes mencionada Al final de la escapada, Bande à part, Pierrot del Loco, Masculino Femenino, Vivir su vida o nuestra película del día de hoy, Alphaville. Sin embargo, debido a su radicalidad política que alcanzó uno de sus momentos más álgidos en mayo del 68, cuando se sumó a las protestas estudiantiles que conllevó a cancelar la edición de ese año del Festival de Cannes, su cine se volvió mucho más pesado a partir de la década de los 70 y como todo buen genio innovador, llegó un momento en que ya no pudo con su propio sello ni se reinventó, siendo así que su periodo de esplendor como cineasta se limita en gran medida a la década de los 60. Yo, como muchos otros, no soy gran fan de Godard, pero no puedo dejar de reconocer su influencia dentro del mundo del cine, donde rompió muchas reglas ortodoxas al momento de filmar y con su cámara en mano, sus largos diálogos, su juego con el montaje, fue un ejemplo de rebeldía e independencia artística para todos los que queremos hacer cine sin ceñirnos a esquemas tradicionales. Ahora sí, pasemos de lleno a Alphaville. La película nos sitúa en un futuro distópico, donde seguimos al periodista Ivan Johnson, el cual en realidad es un agente secreto llamado Lemmy Caution, que llega a Alphaville, una extraña ciudad fundada por el científico profesor von Braun, el cual creó una máquina conocida como Alpha 60, la cual controla la ciudad y a sus habitantes a través de un sistema completamente lógico, donde no hay cabida para las emociones de ningún tipo. De hecho, es muy representativa una escena donde en una gran alberca van fusilando a varias personas. Johnson pregunta el porqué de los fusilamientos, a lo cual el personaje de Anna Karina responde: por pensar lógicamente, ese hombre lloró cuando falleció su esposa.
Esto nos da una idea del tipo de vida, o mejor dicho, existencia que se lleva en esta ciudad. En este sentido, la trama bebe de grandes influencias literarias como 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Respecto a la primera, no sé si haya sido un guiño intencional de Godard o no, pero se cuenta que el profesor Von Braun fue exiliado de los países exteriores, como llaman al mundo externo de Alphaville, en el año 1964, y su hija, interpretada por Ana Karina, tiene 21 años, siendo que ahora en la película sería o el año 1984 o 1985. Conociendo la manera de trabajar los diálogos de Godard, dudo que sea coincidencia. Además, la ya mencionada máquina Alpha 60 que controla todo tiene muchas similitudes con el Gran Hermano. Asimismo, otra referencia literaria presente en la película es cuando se recita el poema Nueva Refutación del Tiempo del escritor argentino Jorge Luis Borges. Retomando el hilo de la trama, el objetivo de nuestro protagonista será traer de vuelta al profesor Von Braun a los países exteriores y, en caso de que éste se niegue, asesinarlo para así acabar con Alphaville. Es por eso que se hace pasar por un periodista, el cual tendrá primeramente contacto con Natasha, la hija del profesor, y de la cual se irá enamorando a lo largo de la trama, siendo así que resalta otra de las curiosidades de esta película, y es que no posee un género muy bien definido. Por un lado, podríamos meterla perfectamente dentro de una película noir, pero también es una distopía de ciencia ficción fascinante y una buena película de romance. A pesar de mezclar tres géneros diferentes, funciona de maravilla. En este sentido me recuerda un poco a lo que años más tarde sería Blade Runner. La película también tiene un ritmo bastante interesante, ya que por momentos puede haber cabida para un pequeño tiroteo, pero también para reflexiones psicoanalíticas, políticas y hasta espirituales profundas, lo cual también es clásico del cine de Godard, que a muchos en particular gusta y disgusta, el no tener un ritmo definido y por momentos ser frenético y por momentos rozar lo soporífero. En este caso en particular, a mí me gustó mucho cómo se maneja el ritmo. En el aspecto técnico, la fotografía de Raúl Cotard, uno de los mejores cinefotógrafos que haya dado no solo la Nouvelle Vague, sino el cine mundial, es de destacar, ya que su exquisito blanco y negro, que por momentos es más negro, hace un gran juego con las sombras y perspectivas para hacer que una ciudad actual se vuelva una ciudad futurista totalmente creíble, puesto que no se construyó ningún set futurista, todo es arquitectura contemporánea. Además, encierra muy bien a los personajes para transmitir la opresión que se vive en la distopía de Alphaville. Y si todo lo anteriormente mencionado no es suficiente para convencerles de que se den una vuelta por el mundo de Alphaville, debo mencionar que hay una escena de Ana Karina que se roba totalmente la película, cuando su personaje empieza a razonar por sí mismo y salir del mundo lógico en que vivía aprisionado, y es ahí que menciona qué es el amor. El amor que son tus ojos, tus labios, tu cabello. Tan solo esa escena vale el visionado. Y advierto un posible spoiler, pero ese final donde Lemmy Caution le dice a Natasha que solo ella puede salvarse, que tiene que hacerlo sola, y finalmente ella pronuncia el "te amo", es magnífico, porque al final de cuentas, al menos yo soy fiel creyente que si hay algo que puede salvar este mundo tan rígido, cruel, ilógico e ilógico, es precisamente eso, el amor. Ahora no nos despediremos con la frase habitual. Haremos un homenaje al maestro Godard y una de sus grandes frases. Así que recuerden, el cine no es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida.